Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Paró la lluvia, creo. Bien, nos habían quedado algunas cuestiones que son referidas a generalidades de funciones, pero ya tendríamos que estar bien sobre polinómicas en esta clase. Así que yo ahora voy a buscar el material y vamos a ver si podemos darle un cierre. Ahí vi que alguien hizo un mensaje, pero espérenme que estoy abriendo el archivo. Uy. Entonces. Una de las cuestiones, sí, que son muy importantes en las funciones es conocer la imagen. El conjunto imagen de una función nos va a ayudar a que se presenten determinadas características y esas características nos van, por ejemplo, a ayudar en encontrar una función inversa, ¿sí? Entonces, tenemos que partir de algunos conceptos básicos para poder hacer después unos estudios más abarcativos. Cuando nosotros hablamos de una función, dijimos que teníamos algún elemento en el conjunto de partida y que cada uno de estos que estaban en el conjunto de partida se relacionaban con uno solamente del conjunto de llegada. Profe, Entonces, sí. disculpe que la interrumpa. Hay un montón de compañeros que quieren entrar. Pero uno solo me apareció, ¿eh? Ah, no, ahí en el grupo. Yo que tenemos un grupo de WhatsApp y hay un montón diciendo de que no les permitía entrar. Mira, en este momento no tengo más gente. Hay un ruido de fondo. Mis hijos pueden ser. No, parece como un ventilador averiado, una cosa así. Ah, a ver, esperen. Hacemos el... Ahora sí. Esto a mí me cuesta un montón porque se me cae de la oreja. Yo prefiero el otro, pero si hay ruido... A ver, ¿ahí me oyen? Sí, ahí se escucha bien. Ya no se escucha ese Ah, ruido. Capaz bueno. que era el ruido del cooler, algo de eso. No, ¿sabés que no tengo cooler? Es la PC, Por eso propiamente. el ventiladorcito ese que traen las computadoras. ¿O no trae Ah, eso? tiene razón que trae un ventilador. Lo que pasa es que no se ve. Sí, puede Claro. ser el ventilador A de la eso se le PC. llama, a eso se le llama cooler, sí. Ah, yo la llamaba cooler solamente al que se pone abajo de una notebook. No No, sabía que ese, todos se no me llamaban acuerdo cooler. cómo se llama. Creo que es tipo una base enfriadora, algo así es. Ah, bueno, vamos a dejar esto acá para que yo lo pueda ver mientras van llegando y a su vez que podamos ver el apunte de clase. Lo vamos a ver más chiquitito
Les vamos a contar un secreto a los que van llegando tarde, y es que nos interrumpen la clase, pero que nadie se entere, así llegan la próxima vez más a horario. Entonces, tenemos una función que nos relaciona a cada elemento del conjunto de partida un elemento en el conjunto de llegada. Cuando tenemos que hablar de la imagen de una función, una de las cosas que nos ocurre es que no nos referimos a todo el conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque podemos ver que este I1, este I2, este I3 no están relacionados con ninguna X en el conjunto de partida. Entonces, están en el conjunto de llegada, pertenecen al conjunto de llegada, pero no son imagen. Sí son imagen f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. Entonces, si tuviéramos que hablar del conjunto imagen, solamente nos remitiríamos al conjunto que se forma con las f de x. Pero no estaría el I3, no estaría el I2, ni estaría el I1. Entonces, a este otro conjunto que está en rojo, sí lo llamamos imagen de la función. ¿Sí? Entonces, en el conjunto de llegada hay un subconjunto que a veces es todo el conjunto de llegada y que tiene el nombre de imagen de la función, ¿sí? Y es muy importante poder estudiar la imagen. ¿Qué otra cosa podemos estudiar en una función? ¿En qué intervalos hay crecimiento y en qué intervalos hay decrecimiento? La fórmula, o sea, la definición nos dice que cuando un x es menor que y, entonces f de x menor que f de y, habla de un crecimiento, ¿sí? Con un x y un y en determinado intervalo. Y que cuando x menor que y, entonces f de x mayor que f de y, hay un decrecimiento. Pero nosotras y nosotros no vamos a verlo de esta manera, sino que vamos a verlo gráficamente. Una vez que hayamos graficado la función, ¿qué es lo que vamos a ver? Siempre tenemos que situarnos en graficar de izquierda a derecha. Entonces, de esta manera, si graficamos de izquierda a derecha y graficamos hacia arriba, hay crecimiento. Si graficamos de izquierda a derecha y lo hacemos hacia abajo, hay decrecimiento. El intervalo en el que crece o decrece es un intervalo de valores del dominio, ¿sí? Son valores de x en el eje horizontal. ¿Qué otra cuestión podemos ver? Podemos ver si una función es par o es impar. La paridad sí nos dice que en un dominio simétrico, si cada vez que hacemos f de x obtenemos el mismo valor que haciendo f de menos x, decimos que la función es par. Y si haciendo f de menos x obtenemos la opuesta de f de x, decimos que es una función impar. Pero no vamos a hacer las demostraciones siguiendo estas definiciones, sino que lo que vamos a evaluar es si hay simetría. Para poder hablar de una función par, la simetría es respecto del eje x, del eje y. Entonces, si respecto del eje vertical la función presenta una simetría axial, entonces decimos que la función es par. Y si respecto del origen la función presenta una simetría central, decimos que la función es impar. ¿Cómo decimos que no es par ni es impar? Lo decimos tomando dos valores simétricos, ¿sí? Por ejemplo, esta es par, pero no es impar. Entonces, ¿cómo diríamos que no es impar?
este valor X es simétrico con este otro, son numeritos opuestos, y las imágenes no son opuestas. Entonces ahí decimos que no hay imparidad. Acá podríamos decir que no hay paridad. ¿Por qué? Porque este X y este X son simétricos y las imágenes no son iguales. Entonces agarramos numeritos y mostramos que no son iguales o que no son opuestas para poder hablar de paridad e imparidad. Algo que vamos a estudiar también en las funciones es la concavidad, ¿sí? Cuando haciendo el dibujito de la función podemos juntar agua para tomar del río, entonces decimos que ahí hay concavidad hacia arriba. Pero si dejamos la mano de esta manera, por más que querramos juntar agua, no vamos a poder juntar agua. Entonces ahí decimos que hay concavidad hacia abajo, ¿sí? También lo vamos a ver desde el gráfico. Cuando hay cambio de concavidad en una función, porque por ejemplo, esta es toda cóncava hacia arriba y esta es toda cóncava hacia abajo, pero a veces hay cambio de concavidad. Cuando hay cambio de concavidad, decimos que estamos ante un punto de inflexión. Los puntos de inflexión que vamos a poder evaluar en esta cursada son solamente porque es observable el cambio de concavidad. Antes del punto de inflexión es cóncava hacia abajo, después del punto de inflexión es cóncava hacia arriba. Hay maneras analíticas, ¿sí?, que derivan del concepto de límite, que las van a estudiar en matemática 2. Entonces, por ejemplo, en esta tenemos un punto de inflexión en el origen. ¿Por qué? Porque acá es cóncava hacia arriba y acá es cóncava hacia abajo. Entonces, el punto en el que cambia la concavidad es un punto de inflexión. Esta es toda cóncava hacia arriba, ¿sí? Puedo juntar agua en esa. Ahora, en esta función, lo que estamos viendo en azul, ¿sí?, con zigzag, es la imagen, ¿sí? Quiere decir que si yo hago una línea horizontal ahí, encuentro función. Pero si hago una línea horizontal más abajo, no encuentro función. Entonces, este otro i no pertenece a la imagen. Todos estos i son los que pertenecen a la imagen. Muy importante para poder evaluar en las funciones es la biyectividad. ¿Y a dónde está la inyectividad y la sobreyectividad? Ah, esto es porque no es sobreyectiva. Entonces, cuando nosotros conocemos la imagen de la función, si el conjunto de llegada es esa imagen, decimos que la función es sobreyectiva. Pero si el conjunto de llegada, por ejemplo, en esta función son todos los reales, decimos que la función no es sobreyectiva. Es decir, que encontrándonos frente a una función, haciendo el conjunto de llegada igual a la imagen, podemos generar sobreyectividad. Otro concepto que estudiamos también en las funciones es el de inyectividad, que no está por acá porque veníamos viendo lo de... Ah, acá está. Bueno, yo les voy a contar un secretito a los que están llegando tarde. Me van a aturdir porque cada uno que llega toca el timbre y el timbre me suena en la oreja. Así que les voy a pedir que lleguen todos juntitos más a horario. Bien, entonces, cuando hablamos de inyectividad, también hay una definición, ¿sí? La definición también es compleja y se pueden hacer demostraciones de que una función es inyectiva, pero no las vamos a hacer, porque sin hacerlas sigue siendo difícil la materia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que graficamos, intersectamos con rectas horizontales, ¿sí?
Cuando con rectas horizontales, por cada recta horizontal, intersectamos una sola vez a la función, estamos frente a una función inyectiva. Cuando hacemos una recta horizontal con que una sola recta horizontal intersecte más de una vez a la función, ya podemos afirmar que la función no es inyectiva. Entonces, veamos esta función, por ejemplo. Con esta recta horizontal intersectamos en estos dos puntos. Entonces decimos que la función no es inyectiva. Por el contrario, si hacemos rectas horizontales para intersectar a esta función, siempre la vamos a intersectar una sola vez. Entonces decimos que esta función sí es inyectiva. Cuando podemos decir de una función que es inyectiva y también es sobreyectiva, decimos que la función es biyectiva. Bueno, Fede, otro timbrazo en la oreja. Entonces, lo que nos estaría faltando ver es que vamos a estudiar que hay funciones que tienen asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son unas rectas que están en el plano a las que se acercan mucho, 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 mucho la función. La función puede tocar la asíntota, la puede intersectar, pero aunque no la toque, aunque no la intersecte, si la distancia de la función a la recta se va acercando a cero, ¿sí? Tiende a cero, con la noción de límite que no definimos en este cursado, decimos que hay asíntota. Después vamos a estudiar cómo vamos a encontrar esas asíntotas nosotras y nosotros en esta cursada sin límites, ¿sí? Pero la asíntota se define mediante un límite. Por ejemplo, esta función crece, 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 y cada vez que yo digo, bueno, ¿llegó hasta acá? No, sigue creciendo. ¿Llegó hasta acá? No, sigue creciendo. Entonces decimos que tiende a más infinito y se acerca mucho, mucho, mucho a esta recta vertical que, por ejemplo, en este gráfico es el eje Y. Entonces decimos que ese eje Y es una asíntota vertical. ¿Pasa solamente con rectas verticales? No. Pasa también con rectas horizontales y ni verticales ni horizontales. Por ejemplo, esta función se acerca mucho, mucho, mucho a esta recta que no es vertical, ¿sí? Tampoco es una recta horizontal. Entonces decimos que es una asíntota oblicua. Esta función que estamos viendo también tiene una asíntota vertical. ¿Son las únicas? No, también hay asíntotas horizontales. Por ejemplo, esta función se acerca mucho, mucho, mucho a esa recta horizontal que parece y igual a -1/2, ¿sí? Entonces, bueno, esa recta es una asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales a veces son solamente a la derecha o son solamente a la izquierda. Entonces decimos asíntota horizontal derecha, asíntota horizontal izquierda. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Consideraciones generales de las funciones. Pero estas funciones que nosotras y nosotros ahora vimos a modo de recorrido amplio, vamos a ir haciendo un estudio más pormenorizado, de cada tipo de función. Vamos a ver funciones exponenciales, logarítmicas, polinómicas, valor absoluto, racionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Funciones de variable real, ¿sí? ¿Qué variable?
la dependiente y la independiente. Las dos son variables reales. Entonces, como vamos a tener que hacer cuentas con números reales, porque las variables son reales, estuvo importante saber de números reales al principio. Ahora, en este icono, ustedes tienen un jueguito, que después lo pueden jugar, como todos los que están en el teórico, pueden jugarlos a todos. Tienen que jugarlos a todos. Bien. Entonces, así derivamos en el tema que nos compete para hoy, que son las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, ¿sí?, tienen la característica de formarse por sumas, ¿sí? A su vez, esas sumas son de términos que tienen una determinada estructura. X está elevado a un exponente natural, ¿sí?, y multiplicada por un numerito real, que se llama coeficiente. Hay a su vez un término constante, ¿sí?, en el que podríamos considerar a X elevada a la 0. Y de esta forma se forman las funciones polinómicas, ¿sí? No hay un exponente negativo, no hay un exponente fraccionario, ¿sí? Son exponentes naturales o cero. Y después son sumas. Entonces, para todo X en A, que son los reales, ¿sí?, para todo X real, se verifica que existe un único Y en B. Ahora, con ese X, la cuenta que hago es la de un polinomio. Y así obtengo la imagen de ese X. ¿Se verifica la condición de existencia? Sí, porque cuando hacemos la cuenta con un X, obtenemos solamente un resultado, ¿sí? ¿Se verifica la condición de unicidad? Sí, por esto de que obtenemos un resultado y es único. ¿Con qué números podemos evaluar una función polinómica? Con todos los reales. El dominio de las funciones polinómicas son todos los reales. Bien. Por ejemplo, la función lineal es una función polinómica, ¿sí? ¿Qué gráfica tiene? Una recta. La intersecto con rectas verticales una sola vez, entonces es función. La función de segundo grado tiene por gráfica una parábola. Si hago rectas verticales, también la intersecto una sola vez con cada recta vertical. ¿Por qué? Porque es función. Hay otras funciones que son, por ejemplo, las funciones de grado 3, ¿sí? Las cúbicas. Y en las cúbicas vamos a ver diferentes estilos. ¿Qué nos puede pasar en una cúbica? En una cúbica nos puede ocurrir que tenga una sola raíz triple, y ahí yo espero que ya nadie más tenga que entrar porque tengo que abrir el GeoGebra. El Fede al final dijo que se iba a cambiar de dispositivo y no volvió a entrar. Si alguien lo tiene por ahí en las redes y le pregunta qué pasó. Creo que entró, profe. Ah, ¿ya entró de Va, nuevo? Ah, bueno. sí, a mí me Wow. salió el cartelito que se unió otra vez. Ah, bueno, Pero hace buenísimo. rato, sí. Ah, no me di cuenta, yo no lo había visto. Bueno, entonces, supongamos, ¿sí?, que tenemos una raíz triple. Propongan una raíz para una función cúbica. A ver. Tiene que ser un número real, ¿eh? Un 5.
A ver, x menos 5 al cubo. O bueno, ¿por qué decimos que tiene una raíz triple? Porque nosotros a ese x menos 5 al cubo lo podemos escribir como x menos 5 por x menos 5 por x menos 5. Entonces, lo que hacemos ahí es ver que es una sola raíz, pero que se repite 3 veces, ¿sí? Entonces, cuando nos pasa esto, lo que estamos teniendo es una raíz de multiplicidad impar que se llama. ¿Por qué? Porque si es raíz triple, la multiplicidad es igual a 3. Cuando vemos una función cúbica, ¿qué multiplicidad podemos tener? ¿3, 2 o 1? Y listo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia. Ahí tenemos una con multiplicidad 3. Ahora tenemos una con multiplicidad, a ver, propongan otra raíz, que no sea 5, así no se intersecta. 6. Bueno, x menos 6 a la 2 por, y otra, 12. acá. ¿Estamos todos de acuerdo que la verde y la celeste son dos funciones cúbicas? Sí. Son dos funciones cúbicas, muy bien. Entonces, lo que tenemos que ver es que nos están pasando cosas distintas. Los gráficos de las funciones son distintos. Entonces, ¿cómo podemos evaluar de qué manera graficar una y de qué manera graficar la otra? No es lo único que nos puede pasar, ¿eh? Mira, nos puede pasar que tengamos tres raíces distintas. Se pongan raíces. X más 3. ¿Sí? Por X más 5. Por X menos 7. ¿Sería así? Por, no X alcancé a menos, oír, perdón. X menos 7. X menos 7 y otra más distinta. Y X más 15. ¡Re lejos! Bueno, miren, yo ahí X más le voy a 2. agregar, esperen, Sí, le voy a agregar, yo. le voy a agregar un factor acá, esperen. Un décimo, así. A ver, para eso estoy en la tabla periódica. Un uno. Y por, y ahora un cuarentavo y ahí
nos quedó un poco... Las raíces no cambiaron, ¿eh? Las raíces son las mismas. Lo voy a hacer. Bueno, mira. Las raíces son las mismas, pero una aparece por acá. ¿Sí? Entonces, menos 15. Mira, vamos a tener en cuenta si traspasa o rebota. Acá, venimos de los negativos. En menos 15, ¿traspasa el eje o rebota? Traspasa. Traspasa. Acá venimos de los positivos. ¿Traspasa o rebota? Traspasa. Traspasa. Acá, También. traspasa. ¿Y a dónde rebota? ¿En el verde traspasa o rebota? Traspasa. En el azul rebota. Traspasa. ¿Y en este celeste acá, traspasa o rebota? También traspasa. Bien. ¿Y a dónde rebota? En el azul, ahí en el 6. En el Más azul o y en menos. el 6. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es mirar que en el 6 es en el único que tenemos exponente par. Y ahí rebota. Cuando el exponente es igual a 3, es un exponente impar, traspasa. Cuando el exponente es igual a 1, es un exponente impar, traspasa. Este tiene exponente 1, traspasa, exponente 1, traspasa, exponente 1, traspasa. Entonces, según traspase o rebote, vamos a poder saber qué es lo que pasa en esa raíz. Es muy fácil evaluar, por ejemplo, un poquito más acá de la raíz y ver que es negativo, entonces viene con una rama desde los negativos. Saber que es una raíz de índice impar, entonces traspasa. En algún momento pega la vuelta. No tenemos elementos para saber máximos y mínimos. Los máximos y mínimos no están siempre en el punto medio de las raíces, o sea que lo podemos hacer aproximado y van a saber hacerlo con exactitud una vez que conozcan el concepto de límite y derivada. Por ahora lo vamos a hacer a ojo. Entonces, acá sabemos que traspasa porque es de exponente impar y como sabemos que traspasa de nuevo, pega la vuelta y si traspasa de nuevo ya sabemos que se va a más infinito. De esa manera, conociendo las raíces y la multiplicidad de cada una, podemos graficar. Otra información que nos ayuda a graficar es la intersección con el eje Y. ¿Cómo encontramos la intersección con el eje Y? Hacemos la cuenta cuando x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos ese tipo de informaciones que nos va a ayudar a graficar las funciones polinómicas. ¿Sí? ¿Esto pasa solamente con las de grado 3? No, pasa con las de grado 4, con las de grado 5, y por esa razón tuvimos que recordar cómo factorizar polinomios al principio en la unidad de números reales. ¿Por qué? Porque a partir de tener la forma factorizada de la función polinómica, vamos a saber si la raíz es simple, si es doble, si es triple, y en consecuencia si traspasa, rebota o traspasa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿pero son funciones? Sí, porque si hacemos rectas verticales las intersectamos una sola vez. Es decir que todas las polinómicas, por ser funciones, pasan la prueba de la recta vertical. Hay funciones polinómicas que se llaman potenciales, ¿sí? Y que tienen esta forma. A un numerito lo multiplicamos por una potencia. Una potencia que tiene de base x menos h. ¿Qué es lo que nos está diciendo este x menos h? ¿A dónde está desplazada la función? Las potenciales son bien bonitas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una potencial,
o tiene la forma de la parábola cúbica, ¿sí? Esta que viene así, así, o tiene la forma de la parábola. Es según tenga exponente impar o exponente par, ¿sí? No son de las más complicadas, digamos. Por ejemplo, esta potencial es de exponente impar. ¿Por qué? Porque se parece a la parábola cúbica. La parábola cúbica es la que vimos nosotros con raíz triple, ¿sí? La verde que vimos recién. Entonces, bueno, no tengo potencial de exponente par. La forma más básica de las funciones polinómicas son las funciones lineales, que realmente a esta altura no tendrían que tener dificultad con el tema, ¿sí? En las funciones lineales, si tenemos una pendiente positiva o una pendiente negativa, la imagen son todos los reales, ¿bien? En las funciones constantes, por ejemplo en esta, lo que vemos es que cuando x es igual a 0, y toma este valor. Cuando x es igual a 1, y toma ese valor. Cuando x es igual a 2, y toma ese valor. Y así sucesivamente. Entonces, todos los valores de la imagen son uno solo. Y ahí lo que estamos viendo es que esa imagen se forma por un solo elementito, ¿sí? Que es ese numerito, que en esta función es igual a 4. Entonces, cuando la función es constante, vamos a tener una imagen de ese estilo, ¿sí? Con un conjunto unitario. No va a haber ni un intervalo, no van a ser todos los reales, solamente un numerito. Bueno. Cuando la imagen que tenemos que encontrar es de una parábola, ahí es distinto. Y vamos a necesitar la información del vértice. ¿Por qué razón? Porque la parábola en su vértice tiene un mínimo si el coeficiente principal es positivo y las ramas van hacia arriba, o tiene un máximo si el coeficiente principal es negativo y las ramas van hacia abajo. Por ejemplo, esta parábola tiene coeficiente principal negativo, las ramas van hacia abajo, entonces en el vértice hay un máximo. Lo que me está diciendo ese máximo es que la imagen no va a tomar un valor mayor que ese, que en esta función es 5. Entonces, para esta función, la imagen viene de menos infinito hasta 5. Si hubiera tenido A positivo y hubiera tenido el mismo vértice, la imagen hubiera ido de 5 a más infinito. Entonces, hay una forma de saber bien la imagen en las funciones de segundo grado. En las funciones de grado 3, muy frecuentemente lo que ocurre es que la imagen sean todos los reales. ¿Qué nos puede pasar? Vamos a volver a nuestro... Vamos a volver a nuestro gráfico. Miren lo que nos pasa. Si tiene tres raíces reales distintas, una viene de menos infinito y la otra va a más infinito. Recorre todos los reales. Si tiene una raíz triple, viene de menos infinito y va a más infinito. También tiene imagen real. Si tiene una raíz doble y una raíz simple, viene de menos infinito y va a más infinito. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Que venga de más infinito y se vaya a menos infinito. Pero de esta manera también recorre todos los reales, ¿sí? Entonces, con la imagen de las cúbicas, recorremos todos los reales.
Estas funciones potenciales, por la manera en que las escribimos, aparecen los componentes, las coordenadas del vértice o del punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, esta potencial debe tener exponente 4 o 6. Cambia un poquito la formita, no es tan redondita como la parábola, es un poquito más cuadrada, pero lo que tiene es una imagen que va desde el vértice hasta más infinito. Le pasa lo mismo que a la parábola. La otra opción es que vaya de menos infinito hasta el i del vértice, digamos, ¿sí? O sea que sabiendo hablar de la imagen de una parábola, podemos hablar de la imagen de todas las potenciales de exponente par. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, siempre. Cuando ustedes tienen información, por información, la ecuación de una función, ustedes pueden encontrar pares ordenados del gráfico. Y viceversa, si ustedes tienen por información un par ordenado del gráfico, saben que verifica la ecuación de la función, ¿sí? Esa información a veces ayuda a encontrar puntos, ayuda a definir a partir de determinada información un par ordenado que verifique la ecuación y puede ser un tip para resolver distintos ejercicios, situaciones que aparezcan en la práctica. Es muy frecuente, ¿sí?, que intersectemos con los ejes. Cuando intersectamos con el eje X, intersectamos con la recta Y igual a 0. Cuando intersectamos con el eje Y, intersectamos con la recta X igual a 0. Pero podemos intersectar con otras rectas y podemos intersectar funciones entre sí. No tenemos que olvidar que para hacer este tipo de intersecciones tenemos que recurrir a la igualación o a la sustitución y a partir de esta información no olvidarnos que si encontramos un X, ese X me está dando la información, parte de la información del punto de intersección, porque un punto de intersección tiene una abscisa y tiene una ordenada. Entonces, a partir de ese X, tengo que encontrar el Y. ¿Por qué? Y porque si no tengo X y no tengo un par ordenado y me piden un punto de intersección, ¿sí? Cuando hablamos de los conjuntos de ceros, en las funciones polinómicas, formamos ecuaciones polinómicas. Entonces, voy a tener que usar Bhaskara para poder encontrar los elementos de un conjunto de ceros, o resolver una ecuación de grado 3 o una ecuación de grado 4, ¿sí? Pero no solamente hablamos del conjunto de ceros, por ejemplo, hablamos del conjunto de positividad. Cuando hablamos del conjunto de positividad, lo que hacemos es resolver una inecuación de segundo grado. Entonces, lo que antes era algo que se pedía porque sí en el trabajo práctico de números reales, ahora termina siendo la forma algebraica de encontrar el conjunto de positividad de una función. Lo mismo para el conjunto de negatividad. ¿Por qué? Porque esta inecuación, por ejemplo, surge de encontrar el conjunto de positividad para una f de x que tenga la forma ax a la 2 más bx más c, que es la forma de las funciones de segundo grado. Lo que ocurre es que cuando voy a buscar el conjunto de positividad, lo que se genera es, por la definición de conjunto de positividad, una inecuación de segundo grado, o de grado 3 o de grado 4, según la función polinómica que esté estudiando. Lo mismo para el conjunto de negatividad, porque en el conjunto de negatividad la definición me dice que tengo que encontrar
los valores de x en el dominio que verifiquen que f de x sea negativa. Pero si f de x es una ax a la 2 más bx más c, es ax a la 2 más bx más c lo que tiene que ser menor que 0. Y ahí de nuevo se genera una inecuación de segundo grado. Ahora, cuando resolvemos ese estilo de inecuaciones, ¿hay alguna manera de verificar el resultado de lo que obtuve? Sí, lo verifico en el gráfico. ¿Por qué? Supongamos que resolví la inecuación y obtuve de conjunto de positividad el intervalo que va de -2 a 8, ¿sí? Entonces, en ese conjunto, lo que yo tengo que ver en el gráfico es que el gráfico esté por arriba del eje X. Si entre -2 y 8 grafico arriba del eje X, encontré bien el conjunto de positividad. Supongamos que resolví la inecuación de segundo grado y obtuve de conjunto de negatividad de menos infinito a -2 unido de 8 a más infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, ver que de menos infinito a -2 y de 8 a más infinito, el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, encontré bien el conjunto de negatividad. ¿Hay algo más que puedo verificar gráficamente? Sí, los puntos de intersección. ¿Por qué? Supongamos que queremos intersectar esta función f con esta función g. Cuando hacemos la intersección, decimos que entonces menos 1/2 por x menos 1 a la 2 tiene que ser igual a x más 1. Y ahí empiezo a hacer la distributiva o resuelvo el binomio que está al cuadrado, lo transformo en un trinomio cuadrado perfecto, distribuyo, sumo las x a la 2 con las x a la 2, las x con las x, los números con los números, igual a 0, hago Bhaskara, obtengo x1, x2. Bien, ese x1 y x2 tienen que ser los de las intersecciones. Entonces, en este X, que después encuentro el Y correspondiente, tengo un punto de intersección, entonces ese X que obtuve, lo obtuve bien, y el otro X también tiene que ser el que con el Y correspondiente formen las coordenadas del otro punto en el que se intersecta la parábola con la recta. Por ejemplo, cuando hago esto analíticamente, lo que obtengo es, lo que digo es que las dos funciones tienen que tener iguales imágenes, ¿sí? Entonces resuelvo por igualación. Digo, bueno, cuando la función f de x es igual a la función g de x. Al back lo paso a TCP, distribuyo el menos 1/2 y después veo que esta x con esta x se cancelan. A este 1 le resto 11/2, me quedan estos menos 9/2. Después multiplico por -2 de los dos lados, queda que x a la 2 es igual a 9. Cuando aplico raíz a x a la 2 y aplico raíz a 9, despejo que valor absoluto de x es igual a 3. Cuando resuelvo valor absoluto de x igual a 3, lo que obtengo es que x es igual a -3 o x es igual a 3. De esta manera obtengo ese conjunto solución para la ecuación en la variable x, pero esto no responde a lo que estoy buscando para funciones. ¿Qué hago con esto? Digo, bueno, ¿qué valor tiene la función g o la función f? Porque los dos valores tienen que ser iguales cuando x es igual a 3. Y si reemplazo en g, 3 más 1, 4. Entonces, cuando x es igual a 3, y es igual a 4, y ahí tengo las coordenadas recién de uno de los puntos de intersección. ¿Qué otro valor toma x? X toma el valor -3. Bien, ¿qué hago entonces? Cuando x es igual a -3, evalúo g o f en -3. -3 más 1 menos 2, y ahí formo el otro par ordenado.
menos 3, menos 2. De esta manera, obtengo los dos puntos de intersección. ¿Cómo evalúo crecimiento y decrecimiento en las funciones polinómicas? ¿Hasta acá alguna pregunta? Esperen que yo no estoy viendo si el que le suma a G. El que se le suma a G. A ver, esperen que vamos a ver el chat. ¿El 1 de dónde sale? ¿El 1 de dónde sale? La función g de x que tenemos definida por acá arribita es x más 1. Es como está definida la función g. G de x es igual a x más 1. En definitiva, para encontrar esa intersección hay que igualar las funciones y ver qué valores toman. O valor. Sí. Sí, porque la intersección puede ser en un solo punto. Pueden no intersectarse también. Sí. Crecimiento y decrecimiento. Bien. Crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, esta parábola está graficada en dos colores. Siempre que tenemos que acordarnos que graficamos de izquierda a derecha. ¿Por qué es muy importante? Porque miren si yo hago esto así, de derecha a izquierda, grafico para abajo, y diría que en el pedazo verde es decreciente. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque es de izquierda a derecha. Entonces, en el naranja grafico para abajo. Es decreciente la rama naranja y es creciente la rama verde. ¿Sí? Ahora, una de las confusiones cuando hay que hablar de crecimiento y de decrecimiento es que lo dicen en I. Dicen, de menos 3 a más infinito crece o decrece. Y esto no es así. El intervalo en el que decrece la función es de menos infinito hasta 0. Lo decimos con valores de x. Y el intervalo en el que crece la función es de 0 a más infinito. ¿Sí? Ese detallito siempre ténganlo en cuenta. Bien, ¿qué ocurre con esta función? Si nosotros hacemos un reflejo, ¿sí?, respecto del eje Y, lo que podemos pensar es ¿a qué me refiero con simetría axial? La función es simétrica por una simetría axial de eje Y. ¿Qué es esto? Que yo agarré, puse témpera de un lado de la hoja. Hice una línea que la voy a llamar eje Y y doblé en esa línea la hoja. Entonces, abrimos y lo que se ve es una figura simétrica. ¿Por qué? Porque la témpera que estaba de este lado pintó lo mismo de este lado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se verifica esa simetría axial, siendo el eje Y el eje de simetría, hay paridad, ¿sí? Si no hay tal simetría, o el eje de simetría es otra recta vertical que no es el eje Y, entonces no hay paridad. Miren, en las funciones que nosotras y nosotros estábamos viendo, por ejemplo, podemos evaluar qué pasa cuando x es igual a... a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 2? ¿Y qué pasa cuando x es igual a 2? X igual a menos 2, x igual a 2. ¿Sí? Esperen que lo vamos a ver en la función roja. Miren, si intersectamos la función roja que es h con x igual a menos 2, obtenemos ese punto A.
Y si intersectamos la función h con x igual a 2, obtenemos el punto B. Si pedimos las coordenadas del punto A y del punto B, lo que vemos es que los valores de y no son iguales. Es decir, 2 y menos 2 son valores opuestos, son simétricos, sus imágenes no son iguales, entonces no hay paridad. Si no hay paridad en dos valores, ya la función no es par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de paridad habla de para todo x en el dominio simétrico. Entonces, si encontramos un contraejemplo con un par de x en el dominio simétrico, ya podemos decir que es falsa, que no se verifica la definición, ¿sí? No se verifica el para todo. Entonces, es falsa la paridad, no hay paridad. Tampoco hay imparidad. ¿Por qué? Porque en estos valores simétricos las imágenes no son opuestas. Si nosotros graficamos esto y igual a menos 2.34 e y igual a menos 8.5, ¿sí? Vamos a buscar las intersecciones más rápido. Así. Y así, ¿sí? Los valores de intersección con el eje Y no son opuestos, entonces tampoco hay imparidad. Entonces, podemos ver que no hay paridad porque las imágenes no son iguales. No hay imparidad porque las imágenes no son opuestas. Y nos bastó, nos alcanzó con dos valores simétricos, ¿sí? El 2 y el menos 2. ¿Bien? Entonces, de esa manera justificamos que no hay paridad y que tampoco hay imparidad. Esta función sí es par y lo vamos a justificar diciendo que hay una simetría respecto del eje Y. Lo mismo que la imparidad. Esto lo estuvimos viendo en otro ejemplo. Para justificar que hay imparidad, lo que vamos a decir es que hay una simetría central respecto del origen, ¿sí? Bien, respecto de la concavidad, por ejemplo, podemos ver que las parábolas de segundo grado o son cóncavas hacia arriba, como la que estamos viendo en pantalla, o son cóncavas hacia abajo, ¿sí? No hay cambio de concavidad. En donde hay cambio de concavidad es en las parábolas cúbicas. Por ejemplo, en estas, a ver, vamos a ver de a una. Vamos a sacar todas estas intersecciones, todas estas rectas. Y vamos a... sí, y ahí tenemos parábolas cúbicas, ¿sí? Por ejemplo, en esta parábola cúbica vemos que ahí hay una concavidad hacia abajo, pero en este pedazo hay una concavidad hacia arriba, ¿sí? Si le pedimos al software un punto de inflexión,
nos muestra ese punto. Ese punto lo van a saber encontrar con derivadas en matemática 2. Ustedes lo único que podrían ahora decir a priori es que ahí hay un cambio de concavidad. Y podrían decir, y más o menos por acá hay un punto de inflexión. No importa que no lo puedan encontrar con detalle todavía, pero esa cuestión nos pasa en las cúbicas, no nos pasa en las cuadráticas. Por ejemplo, acá tenemos una concavidad hacia arriba y después hay una concavidad hacia abajo. Es decir que en G hay otro punto de inflexión. Se lo vamos a preguntar al software para que nos chusmee. Ahí aparece otro punto de inflexión, ¿sí? Nosotros habíamos visto que más o menos por acá cambiaba la concavidad, que por acá es cóncavo hacia arriba y por acá es cóncavo hacia abajo. Y la F, a ver que nos chusmee. En la F, ahí tenemos otro punto, ¿sí? Un cambio de concavidad, otro punto de inflexión. Entonces, acá tenemos concavidad hacia abajo y acá tenemos concavidad hacia arriba. De nuevo, los intervalos de concavidad se dan sobre el eje X. Entonces, por ejemplo, en esta que tenemos cambio de concavidad acá, lo que hacemos es decir, de menos infinito hasta 5 creo que era, es cóncava hacia abajo. Y de 5 a más infinito es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ahí hay más ejemplos de intervalos de concavidad. Ahora vamos a hablar de la inyectividad. En las potenciales de exponente impar siempre hay inyectividad. ¿Por qué? Porque tienen esta formita y cuando hago rectas horizontales la intersecto una sola vez. ¿Sí? Con cada recta horizontal intersecto a la función una sola vez. Bien, cuando el exponente es par, no hay inyectividad. ¿Sí? Cuando el exponente es par, vamos a intersectar más de una vez con una recta, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Hacemos una recta horizontal, intersectamos 2 veces, no hay inyectividad. La sobreyectividad la vamos a poder estudiar si el conjunto imagen es el conjunto de llegada, hay sobreyectividad. Si el conjunto de llegada no es el conjunto imagen, no hay sobreyectividad. Cuando nos encontramos con casos como este, en el que no hay inyectividad, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es intersectar con esa recta horizontal. La recta horizontal, por ejemplo, es de ecuación y igual a 1, la que estamos viendo, de la que vemos el segmento ahí graficado. Que hay que intersectarla con la parábola. Entonces, igualamos. Una vez que igualamos, empezamos a resolver una ecuación de segundo grado. Esta ecuación me dice que cuando x es igual a raíz de 8 y cuando x es igual a menos raíz de 8, son dos x distintos, obtenemos la misma imagen. Entonces no se verifica la definición de inyectividad. Bueno, ahora vamos a hacer un alto en el camino, vamos a jugar un jueguito y después volvemos a la clase. A ver, esperen, que con ustedes estoy acá. Vamos a buscar el jueguito. Estamos del 19 al 23. Polinómicas.
Ahí estamos. A jugar.
Bueno, entonces, imagino que ya todos han podido jugar, no han habido preguntas, así que también imagino que han podido jugar bien, tranquilos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las respuestas. A ver, cuando nos encontramos con funciones, ¿sí? Distintas funciones, lo que podemos hacer es, con la información que tenemos, ya saber si hablamos de una función polinómica o no. Cuando una función tiene una x elevada a un exponente negativo, ¿sí? Como estamos viendo, x está elevada a la -1, esa función no es polinómica. ¿Por qué no es polinómica? Porque el exponente para una función polinómica tiene que ser natural, o 0, y -1 es entero, no es natural ni es 0. A su vez, el x tiene que estar elevado, o sea, por esa razón tampoco x a la 1/2 es una función polinómica, porque el exponente 1/2 no es un exponente natural. Sin embargo, x elevado a la 1 o x solita sí es una función polinómica y x a la 2 también es una función polinómica. ¿Alguna pregunta? Ahora tenemos que hacer la misma selección. Este 1 dividido x es exactamente lo mismo que x a la -1, pero cambió la respuesta de ustedes. Y este raíz de x es exactamente el mismo x a la 1/2. Es decir que, si escrita como x a la -1 no es función, escrita como 1 dividido x tampoco es función polinómica. Vamos a ver más adelante que es una función racional. Escrita como x a la 1/2 no es función polinómica, escrita como raíz de x tampoco es función polinómica. Menos x sí es función polinómica, el exponente es 1, el coeficiente es -1, ¿sí? Está multiplicado por -1, pero -1 es el numerito real que multiplica, ¿sí? No es el exponente. Y 1/2 de x a la 2 también es función polinómica. Ahora nos muestra el gráfico de una función constante, y igual a -3, y dice que marquemos la correcta. Habíamos dicho que la imagen de las funciones constantes es solamente ese numerito que toman todos los valores de x. Entonces, la imagen es llave -3 llave. A su vez, por esa razón la imagen no son todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la imagen está formada por un único numerito, un conjunto con un único numerito. El conjunto de ceros es vacío, y esto es algo cierto. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función no intersecta el eje x. Entonces no tengo ningún cero. El conjunto de ceros es vacío, el conjunto de positividad es vacío. ¿Por qué? Porque no tengo gráfica por arriba del eje x, ¿sí? Cuando tengo gráfica por arriba del eje x, ahí tengo conjunto de positividad, no vacío. Pero no hay gráfica por arriba del eje x. Y a su vez, nos dice que el conjunto de negatividad son todos los reales. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque el conjunto de negatividad, ¿sí?,
se forma con todos los x del dominio que tienen a la gráfica por debajo del eje x. Y toda la gráfica de la función constante y igual a menos 3 está por debajo del eje x. Entonces el eje x es conjunto, sí, todos los reales son el conjunto de negatividad. ¿Preguntas? Bien, tenemos una función polinómica, lineal, la gráfica es una recta, dependiente negativa, y nos pregunta acerca de la pendiente. ¿Qué pendiente tiene? ¿Pendiente 1 o pendiente menos 3? Pendiente es el numerito que multiplica la x. Ese numerito en esta ecuación que dice ahí es y igual a menos 3 por x más 1. El numerito es menos 3. Por esa razón la pendiente es menos 3 y no es 1. Dice que el conjunto de ceros tiene al numerito 1/3. Para poder hablar del conjunto de ceros tenemos que ver en qué punto intersecta la función al eje x. Y es cuando y es igual a 0. Entonces si hacemos 0, 3x igual a 1, x igual a 1/3. El conjunto de ceros tiene al 1/3. Ahora, dice que el conjunto de ceros tiene al 1. No tiene al 1. Ya sabemos que tiene al 1/3. ¿Qué es el 1? El 1 es la ordenada al origen, no es un 0 o una raíz. ¿Sí? Y dice que el conjunto de positividad es de 0 a más infinito. Y en realidad tenemos gráfica de la función por arriba del eje x de menos infinito hasta 1/3. ¿Cómo hacemos lo del conjunto de positividad? Y lo del conjunto de positividad lo podemos evaluar de distintas maneras. Porque, en realidad, si la función es y igual a menos 3x más 1, y estoy buscando el conjunto de positividad, lo que tengo que encontrar es los x para los que menos 3x más 1 es mayor que 0. Entonces, menos 3x va a ser mayor que menos 1. Y si multiplico por menos 1/3 que es negativo, para poder despejar la x, ¿qué va a pasar con el mayor? Se va a hacer Se va a invertir. Positivo. muy bien. Menor, menos 1 dividido menos 3, 1/3. Muy bien. Entonces, nosotros lo que hicimos acá es resolver una inecuación. Esa inecuación tiene conjunto solución de menos infinito hasta 1/3. Pero llegamos a resolver esta inecuación porque estábamos buscando el conjunto de positividad. Entonces, este intervalo ahora también va a ser un conjunto de positividad. Miren,
¿Qué intervalo nos quedó? De menos infinito a 1/3. Si nosotros miramos la función de menos infinito hasta 1/3, tenemos gráfico por arriba. Es decir que lo que estamos pudiendo ver gráficamente lo podemos encontrar analíticamente por lo que aprendimos de inecuaciones. Entonces, ¿el conjunto de positividad es de 0 a más infinito? No. El conjunto de positividad es otro y por esa razón esta respuesta no es correcta. O aparece en rojo, por eso aparece en rojo. En esta pregunta tenemos una función que es de segundo grado, que es cóncava hacia abajo, que tiene vértice en -1, 4. Entonces podemos decir que crece de menos infinito hasta -1, decrece de -1 a más infinito, y así podemos seguir enumerando características. Que es cóncava hacia abajo es verdadero, que es cóncava hacia arriba es falso. Que C es un punto de inflexión es falso, porque las parábolas no tienen punto de inflexión. C podríamos llamarlo ordenada al origen, o el punto en el que intersecta la parábola al eje Y, pero no es punto de inflexión. ¿Crece en -1 más infinito? No, en -1 más infinito decrece, porque si considero de -1 más infinito, grafico hacia abajo, ¿sí? No grafico hacia arriba. ¿Crece en menos infinito menos 1? Sí, porque en menos infinito menos 1 grafico hacia arriba. Bueno, acá tenemos una parábola cúbica. Las parábolas cúbicas tienen punto de inflexión. ¿Por qué? Porque tenemos una parábola que es cóncava hacia abajo hasta este punto y a partir de este punto es cóncava hacia arriba. Entonces decimos que ese punto A de coordenadas -1, 1 es un punto de inflexión. Podemos decir que tiene una raíz en -2, entonces decimos que en el conjunto de ceros está el -2. Tenemos de menos infinito hasta -2 gráfico por debajo, entonces de menos infinito a -2 tenemos conjunto de negatividad. De -2 a más infinito el gráfico está por arriba del eje X, entonces de -2 a más infinito tenemos conjunto de positividad. En 2 tenemos intersección con el eje Y, entonces podemos decir que 2 es la ordenada al origen. Podemos decir que es una función que crece en todo su dominio, porque de menos infinito a más infinito graficamos hacia arriba. Y así vamos haciendo análisis de funciones polinómicas. Entonces, si me dice que f no tiene punto de inflexión, me está diciendo algo falso, porque f es una parábola cúbica, tiene punto de inflexión. Si me dice que -1, 1 es el punto de inflexión, me está diciendo algo verdadero. ¿Por qué? Porque -1, 1 son las coordenadas de A y es un punto en donde cambia la concavidad. Me dice que f es solamente cóncava hacia abajo y me está diciendo algo falso. ¿Por qué? Y porque si hay punto de inflexión, hay cambio de concavidad. Si hay cambio de concavidad, están las dos concavidades presentes. No hay solamente concavidad hacia abajo. Me dice que f es cóncava hacia abajo en menos infinito menos 1. Ahí me está diciendo algo verdadero. ¿Por qué? Y porque en menos infinito menos 1 veo cómo es la pancita y es cóncava hacia abajo. Y me dice que f es cóncava hacia abajo en -1 más infinito.
No, ahí me está diciendo algo falso, porque de -1 a más infinito es cóncava hacia arriba. Bueno, ahora nos dan dos funciones, pero mediante sus ecuaciones, no mediante sus gráficos. Entonces me pregunta en dónde se intersectan. Para poder encontrar en dónde se intersectan, tengo que resolver por igualación el sistema mixto. Entonces, cuando resuelvo menos x a la 2 más 8x menos 14 igual a x menos 4, obtengo un x igual a 2 y otro x igual a 5. Y cuando reemplazo, obtengo un y igual a menos 2 y otro y igual a 1. Por esa razón, hay dos puntos de intersección de esa parábola con esa recta, y es falso que no se intersectan en ningún punto o que se intersectan en 4, 2. Porque 4, 2 es el vértice de esta función de segundo grado, pero no es el punto en el que se intersecta esta función de segundo grado con esta recta. Ahora, me muestra una función que es y igual a menos x a la 2 más 8x menos 14 y otra función que es y igual a x menos 4. Son las funciones que habíamos visto antes, solamente que mediante gráfico. Y me dice que para hallar las intersecciones de estas dos funciones, tengo que resolver. Si resuelvo esta ecuación, encuentro las raíces de la parábola, que no es lo que me están preguntando de intersección. Si resuelvo esta ecuación, encuentro la raíz de la recta, que tampoco es lo que me están preguntando. Si resuelvo esta ecuación, estoy igualando y estoy buscando entonces las intersecciones. Por esa razón, esta está bien respondida. Y dice ninguna de las otras, y no, había una que era verdadera, así que no es ninguna de las otras. Bien, dice, en la forma factorizada de f, que es una función cúbica, nos está diciendo que esta función es una función cúbica, ¿sí? Ahora, dice en la forma factorizada. Miren, uno rebota y otro traspasa. En el que rebota, tenemos que tener multiplicidad o estar elevada a la 1 o a la 2. A la 2. Muy bien. Y en este que traspasa, tiene que estar elevada a la 1 o a la 2. A la 1. A la 1. Podría traspasar también si estuviera elevada a la 3, pero como tenemos otra raíz más, no puede estar elevada a la 3. Entonces, por esa razón, estas dos son las verdaderas. ¿Por qué? Porque esta, que está elevada a la 2, es una raíz en -1, es decir que x más 1 es el factor. Y ahí tenemos una raíz que es 0, entonces x es el otro factor. Y con toda esa interpretación del gráfico, podíamos responder el enunciado. ¿Preguntas de este enunciado? Bien. Acá tenemos otra función de grado 3, pero esta tiene 3 raíces simples, ¿sí? Resulta que de la misma manera que no podemos encontrar mediante procesos analíticos todavía ni los puntos de inflexión, ni los máximos ni los mínimos, lo que hago es situarles con el graficador los máximos y los mínimos y que ustedes los puedan evaluar. Cuando hablamos de un máximo o de un... miren la respuesta. Tenemos máximo local en E y tenemos mínimo local en F.
Excelente. Sin palabras. Bueno, se nos terminó la quizzes de hoy. Bueno, ahora lo que vamos a ver en estos minutitos que nos quedan son todas estas cosas que pasaron con el parcial, porque en realidad fue muy atípico, ¿sí? Todo lo que pasó. Pero bueno, la idea es que veamos si hay cuestiones así fundamentadas como lo que me estaban diciendo, las podremos considerar, ¿sí? Y bueno, tendremos que ver cuándo rinden. Muy probablemente sea la semana que viene, ¿sí? Porque si no se nos va a hacer como, se nos puede llegar a ser muy complejo encontrar fechas después. ¿Por qué? Porque tienen un cronograma, yo no sabía los cronogramas que compartieron, que tienen parciales de teóricos, parciales de práctica, recuperatorio de teórico, recuperatorio de práctica, son muchas fechas. Ah, pero no hay problema, Abby, si te dejamos que los subas más tarde, los habíamos dejado que los suban un poquito más tarde, tampoco que los suban una hora más tarde, pero los habíamos dejado que los suban igual, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa surgió? A ver. Entonces, primero, ¿vieron los que les decíamos lo que es organizarse con la tarea de escanear y subir el PDF, que es una tarea para la que tienen que disponer de mucho tiempo? Dale, Celina. ¿Vieron? Que es una tarea, voy a dejar de grabar, esperen, así hablamos tranquilos.